criticaron el último paro. Y como yo dije, si había razones para justificar los paros del año pasado, mucha más razón iba a cambiar. Pasó el 28 de junio, no cambió nada y seguimos estando peor. Entonces había mucho más justificativo. Sin embargo, esa oposición que antes apoyaba cualquier cosa que hacíamos, ahora salió a decir lo contrario. El otro tema es por qué apunta mucho la Alarcón, Monzón, la provincia de Buenos Aires. Son todos datos que hacen que cada vez nos van a buscar aislar más. La firma con los exportadores, la firma con los molineros, los acuerdos que se van haciendo, nos están dejando otra vez solos. Más allá de también dejarnos solos respecto al resto de la sociedad. Porque si tuvo algo de beneficioso para este gobierno la crisis mundial, fue haberle metido en la cabeza a la gente que había algo más grave que el campo, que era la crisis mundial. Y la gente se asustó. Le dimos tiempo y la gente se asustó. Y la realidad es que hoy estamos como estamos, porque se frenó el campo, que era la principal actividad que tenía nuestro país. Entonces, todo eso nos está mostrando que hay cosas que debemos corregir. Fundamentalmente, la primera que yo haría es ver cómo dejamos de aislarnos, porque veo que cada día nos vamos aislando otra vez. Nos están aislando cada vez más. Estamos entrando en el juego que a ellos les beneficia. De hecho, perdieron con la 125, es cierto, en el Congreso. ¿Cuántas veces más volvieron a perder en el Congreso? Nunca. En diciembre aprobaron la FJP, que es una barbaridad. Es mucho peor que el corralito, porque era plata de todos nosotros. Es mucho peor. A mí me dicen a veces, cuidado que si seguimos así vamos a convertirnos en Venezuela. Somos peor que Venezuela. La verdad es que somos peor. Es lo mismo que cuando me dicen lo de la Junta de Granos. Hoy estamos peor. No se queden con los títulos grandes. Empiecen a mirar por adentro y se van a dar cuenta que estamos peor. Yo ahora pongo el ejemplo de siempre. Acá nos sorprendíamos por lo que hacía Chávez con Techini. ¿Se acuerdan? Salieron todos los empresarios a cuestionar cómo se rompía un contrato con una empresa privada. Acá la AFA, por más que sea bueno o malo, tenía un contrato firmado. El gobierno dijo, olvídate del contrato, rompelo, empezamos de vuelta, hacemos lo que queremos. Ahora con la ley de medios es lo mismo. Más allá de que por ahí hay que hacer una ley nueva. Hacen lo que quieren, sin importarles nada. Miren lo que pasó ayer en Clarín con la... claro, están haciendo lo que quieren. Entonces, ¿qué falta para ser como Venezuela? ¿Qué falta para que haya una Junta Nacional de Granos? Nada. Estamos peor que en esa situación. Por eso digo, hay que diseñar estrategias, pero hay que buscar no aislarse. Porque evidentemente lo que no podemos perder de vista es que el gobierno que tenemos puede hacer todo lo que puede hacer, porque del otro lado tiene alguien que también lo ayuda. Que son los que se están llenando de plata, no me cabe duda. Pero tengamos cuidado, cuando se acaba el trigo, se acaba el maíz. Lo que pasa es que se acaba el trigo, se acaba el maíz, se acaba la carne, se acaba la leche. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero cada vez hay más soja. Y la soja es oxígeno para el gobierno y para los demás sectores. Y eso no hay que perderlo de vista. Es la que tenemos aquí en la organización, que nos gustaría seguir escuchando y seguir preguntando. Y una explicación del contexto nacional. ¿Puede ser, Carlos? Sí, cómo no. El contexto internacional para los granos, por supuesto, no es el mismo que teníamos el año pasado, donde los precios alcanzaron niveles récords, sino que es un contexto más tranquilo, pero de todas maneras con precios que, más allá de alguna baja coyuntural, como está teniendo por estos días, como consecuencia del ingreso de la cosecha en el hemisferio norte, sigue mostrando precios interesantes. Yo diría inclusive por encima del promedio histórico. Ahora, eso en la Argentina no se ve reflejado, salvo en el caso de la soja. No se ve reflejado en el trigo, no se ve reflejado en el maíz, y las expectativas que hay es que poco de eso se vea reflejado de acuerdo a los últimos anuncios que se han hecho. El problema es local, es decir, nosotros tenemos 3 cultivos que hoy claramente no tienen ninguna posibilidad de ser rentable: el trigo, el maíz y el girasol, salvo en zonas donde los rendimientos tienden a ser espectaculares, cosa que eso depende mucho también de la cuestión climática. La soja sigue siendo el único cultivo con proyección de rentabilidad, pero lo que no se está viendo es que a futuro tiene una perspectiva de precios mucho más tranquilos en el mercado mundial como consecuencia de la gran cosecha mundial que se avecina, empezando por la producción que va a levantar Estados Unidos en muy pocas semanas más. De hecho, cuando uno mira los precios de la soja en el mercado internacional, ya han bajado $120 en los últimos 2 meses. Entonces, el problema que se le presenta a la Argentina es complicado. Va a tener una producción récord de soja y va a disminuir fuertemente sus producciones de trigo, de maíz y de girasol, cuando en realidad el mundo está dando la señal contrario. En ese contexto es muy difícil que esto se revierta, porque evidentemente desde el gobierno los mensajes que se mandan son que hay que producir más soja.
de forma tal que el productor argentino se encuentra muy acotado, sobre todo en zonas en donde la soja no es posible hacer. En algún momento, en medio del conflicto, el gobierno hablaba de evitar la sojización, precisamente se ha buscado el resultado inverso. Se ha buscado resultado inverso, no hay dudas, pero si había alguna, hace muy pocas horas el jefe de gabinete en el Congreso, Aníbal Fernández, acaba de decir que por él no hay problema en que se siembre soja hasta en las macetas. Entonces, evidentemente, ya el gobierno no puede seguir diciendo que... ¿Esto es una cuestión de caja? Es una cuestión de caja fundamentalmente. Es decir, la soja, como decíamos en la charla, es el oxígeno para que el gobierno siga teniendo la amplitud de gasto que tiene hasta el presente. Cuando uno ve la cantidad de gasto que se destina a subsidios, en este caso no específicamente del sector agropecuario, sino que el sector agropecuario, si recibe alguno, lejos es el que menos recibe, porque por otro lado aporta muchísimo más, la cantidad de subsidios que se destinan a otros fines, como es el caso de los combustibles, la energía y demás, evidentemente ese es el problema que está teniendo el gobierno, más allá de todas las cosas que se gastan y que uno no sabe en qué se gastan. Pero de todas maneras está claro que este gobierno necesita reducir el gasto, de hecho lo intentó hacer cuando hubo el aumento de tarifas que propuso hace un par de meses. Sabemos lo que pasó, vamos a ver qué pasa en octubre, pero claramente no puede mantener el nivel de gastos porque además hay un problema de caja muy evidente que es la fuerte caída de la recaudación. Carlos, se abrió la exportación para el trigo, sin retenciones también para el maíz. ¿Cuánto trigo hay para exportar? No, a ver, permitime que te corrija, no se abrió nada en realidad, se sigue haciendo el mismo Se sigue haciendo. antes. Es decir, se hizo un anuncio que lo que hace es volver a repetir lo mismo que había hasta ahora, es decir, se va a poder exportar siempre y cuando esté primero asegurado el consumo interno y bajo el control y supervisión de la ONCA, con lo cual estamos igual que antes. Segundo, se ha concentrado mucho más el mercado porque solo van a poder exportar aquellos exportadores que firmen este acuerdo, por lo tanto, si yo soy un exportador nuevo, como no firme el acuerdo, no voy a poder exportar. Tercero, lo de la eliminación de retenciones me parece que también es una utopía porque en realidad las retenciones no se han eliminado para nada, simplemente se está diciendo a los productores pequeños y medianos que según el criterio del gobierno son aquellos que producen menos de 800 toneladas de trigo y menos de 1.200 toneladas de maíz, que se les va a devolver lo que se les cobre por retenciones. No es que no se les va a cobrar en la exportación inmediata. Se les va a cobrar exactamente lo mismo y que vía las famosas compensaciones se les va a devolver. Y la verdad es que en el caso de los productores de trigo, por ejemplo, tienen el sistema de compensaciones desde enero del 2007 y yo diría que la gran mayoría no ha cobrado un peso. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar que te permite confiar en que esto realmente va a ser así y le van a devolver a los productores las retenciones? Hipotéticamente... No ha cambiado. Entonces, Carlos, el análisis que hacías hace menos de un mes, que recorriendo Córdoba los productores te habían dicho que no tenían mucho interés por ahora, no había decisión de sembrar maíz aunque lloviera inmediatamente, no ha cambiado. No, para nada, se ha profundizado, porque además, por ejemplo, vos tenés zonas como en Entre Ríos, en donde ya nada de lo que digas con el maíz se puede hacer, se puede revertir porque el maíz ya pasó el tiempo. Entonces, y además, si lo que se anunció, todo lo que había para anunciar es lo que se anunció ayer, no va a cambiar nada, la superficie sembrada de maíz va a bajar de manera importante, quién sabe no lleguemos a los 2 millones de hectáreas, cuando hace 3 años atrás sembrábamos 4,5 millones. Sí, el mismo fenómeno que pasó con el trigo está pasando con el maíz y seguramente va a pasar también con el girasol. Y las medidas como las que se tomaron ayer, yo te diría que al contrario, profundizan más la decisión de los productores de no dedicarse a esos cultivos, al contrario. Ayer estaba particularmente en una charla del INTA Anguil, y los técnicos en la zona, diríamos ya marginales, zonas del oeste, noroeste pampeano, hablaban ni siquiera apostar por el maíz por una cuestión climática, diríamos, hay humedad a 1,40 m, 2 metros, como único cultivo el sorgo, como posibilidad de forraje para el invierno que viene, porque realmente no se dan. Ahí tenés otro ejemplo en lo que acabas de decir que me viene bien que me hagas acordar. Una cosa es para consumo propio, pero cuando ahora hablas para ingresar al circuito comercial, por ejemplo el sorgo, no se hizo ningún anuncio respecto al sorgo. Entonces, ¿por qué voy a hacer sorgo ahora si sé que en teoría, y si confiara en este gobierno, debería pensar que soy un pequeño productor, me conviene hacer maíz, que en teoría me van a devolver la retención? Así, eso te muestra el grado de improvisación que hay en las medidas que se están tomando. Bien, muchas